Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy estoy súper emocionada de compartir con ustedes un vídeo muy especial, un vídeo que me toca el corazón y que estoy segura, resonará con muchos de ustedes. Vamos a sumergirnos en la historia de una mujer excepcional, una actriz talentosísima, una persona que ha demostrado una resiliencia y una fuerza increíbles. Hoy vamos a hablar de Neslihan Atagul. Para quienes no la conocen, Neslihan Atagul es una de las actrices más queridas y respetadas en Turquía, y su fama se ha extendido por todo el mundo. Ha protagonizado innumerables series y películas exitosas, cautivando a audiencias de todas partes con su talento, su belleza y sobre todo, su capacidad de conectar con el público a través de sus interpretaciones. Pero hoy, no solo vamos a hablar de su carrera, sino de un momento muy difícil en su vida, un momento en el que la enfermedad la puso a prueba y cómo, junto a su esposo, Kadir Doğulu, lograron superar este desafío. Antes de que empecemos a profundizar en su historia, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encanta tenerlos por aquí y quiero que sean parte de esta comunidad. Y ahora sí, prepárense porque la historia de Neslihan es verdaderamente inspiradora. La historia de Neslihan Atagul que vamos a explorar hoy es una historia de valentía, de amor incondicional y de la importancia de la salud y el bienestar. Todo comenzó en el año 2020 en un momento en el que el mundo entero se enfrentaba a la pandemia de COVID-19. En medio de este caos global, Neslihan empezó a experimentar algunos problemas de salud. Sintió una fatiga extrema, pérdida de peso, y otros síntomas que la llevaron a consultar a varios médicos. Después de una serie de exámenes y pruebas, recibió un diagnóstico que cambió su vida: síndrome de intestino permeable, también conocido como leaky gut. Para aquellos que no están familiarizados con esta condición, el síndrome de intestino permeable es un trastorno en el que la barrera intestinal se debilita, permitiendo que sustancias dañinas, como toxinas y bacterias, entren en el torrente sanguíneo. Esto puede causar una amplia gama de síntomas, incluyendo problemas digestivos, fatiga, problemas de la piel y más. En el caso de Neslihan, la enfermedad afectó severamente su salud y la obligó a tomar una difícil decisión: abandonar temporalmente su trabajo en la exitosa serie de televisión, Sefirin Kazeta, donde interpretaba el papel principal. Imagínense la magnitud de esa decisión. En ese momento, Neslihan era una de las actrices más solicitadas, en el punto más alto de su carrera. Abandonar un proyecto tan importante en el que había invertido tanto tiempo y esfuerzo, debe haber sido una decisión desgarradora. Pero Neslihan, con la valentía que la caracteriza, priorizó su salud y decidió enfocarse en su recuperación. Aquí es donde entra en juego la importancia del apoyo familiar y, en particular, el amor y la dedicación de su esposo, Kadir Doğulu. Kadir, también actor, ha sido un pilar fundamental en la vida de Neslihan. Desde el primer momento se mantuvo a su lado, brindándole apoyo emocional, físico y moral. Fue su compañero en la lucha contra la enfermedad, su confidente, su mejor amigo y su mayor defensor. Kadir, al igual que muchos, se enfrentó a una situación muy compleja, pero nunca dudó en demostrar su amor y compromiso. Se encargó de muchos aspectos prácticos, desde asegurarse de que Neslihan recibiera la atención médica adecuada, hasta preparar comidas especiales y ayudarla a cumplir con su tratamiento. Fue un ejemplo de empatía y solidaridad, demostrando que el amor verdadero se manifiesta en los momentos más difíciles. En entrevistas y declaraciones públicas, Neslihan ha hablado abiertamente sobre su enfermedad y sobre el impacto que tuvo en su vida. Ha contado cómo al principio se sintió abrumada y asustada. El diagnóstico, la fatiga, la pérdida de peso, todo era muy difícil de manejar. Pero gracias al apoyo incondicional de Kadir, de su familia y de sus amigos, encontró la fuerza para seguir adelante. Neslihan comenzó un tratamiento riguroso, que incluía cambios en su dieta, suplementos, y una serie de terapias alternativas. Se enfocó en mejorar su alimentación, eliminando alimentos procesados y consumiendo una dieta rica en nutrientes y alimentos antiinflamatorios. También se sometió a cambios en su estilo de vida, incluyendo el descanso adecuado, la reducción del estrés y la práctica de ejercicios suaves. El camino hacia la recuperación no fue fácil. Hubo momentos de frustración, de cansancio y de desesperanza. Pero Neslihan, con la ayuda de Kadir, nunca se rindió. Día tras día luchó contra la enfermedad, aferrándose a la esperanza de volver a sentirse bien y de recuperar su energía.
El proceso de recuperación tomó tiempo, pero con ciencia, perseverancia y el apoyo de su entorno, Neslihan comenzó a experimentar una mejoría gradual. Recuperó peso, su energía se fue restableciendo y, lo más importante, su estado de ánimo mejoró significativamente. Después de meses de lucha y tratamiento, Neslihan finalmente pudo anunciar su regreso a la televisión, lo cual emocionó enormemente a sus seguidores. Su regreso fue un triunfo, no solo para ella, sino también para todos aquellos que la habían acompañado en su camino. Demostró que con la determinación adecuada, es posible superar cualquier adversidad, y que la salud es el tesoro más valioso que tenemos. La historia de Neslihan y Kadir es una verdadera lección de vida. Nos enseña la importancia de cuidar nuestra salud, de buscar ayuda cuando la necesitamos y de rodearnos de personas que nos aman y nos apoyan incondicionalmente. También nos recuerda que en los momentos más difíciles, el amor y la unión familiar pueden ser el mayor motor para superar cualquier obstáculo. Lo que realmente destaca de la historia de Neslihan es su actitud. A pesar de la gravedad de su enfermedad, nunca perdió la esperanza ni la fe en la recuperación. Su positivismo, su gratitud y su determinación son un ejemplo para todos nosotros. Nos demuestra que la actitud con la que afrontamos los desafíos de la vida es crucial, y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Su historia es un recordatorio de que la salud es primordial y que debemos cuidarnos y priorizarnos. También nos enseña la importancia de la detección temprana y de buscar ayuda médica cuando sea necesario. Además, la historia de Neslihan es un testimonio del poder del amor y del apoyo mutuo. Su relación con Kadir Doulu es un ejemplo de lo que significa estar juntos en las buenas y en las malas. Su historia es un ejemplo de que con el apoyo adecuado, es posible superar cualquier desafío. Finalmente, esta historia me recuerda que la vida es frágil y que debemos valorar cada día. Debemos aprovechar cada oportunidad para ser felices, para disfrutar de nuestros seres queridos y para vivir la vida al máximo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que la historia de Neslihan les haya conmovido tanto como a mí. Es una historia inspiradora, llena de enseñanzas y de esperanza. En resumen, hemos explorado la valiente lucha de Neslihan contra el síndrome de intestino permeable, cómo su salud se vio afectada y cómo, gracias al apoyo incondicional de su esposo Kadir Doulu, logró superar este desafío. Vimos cómo el amor, la paciencia y la determinación son clave para superar cualquier adversidad. Quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y me emociona saber que están aquí, escuchando y aprendiendo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué les pareció esta historia, qué les inspiró, qué sintieron al escucharla. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a mejorar y a crear contenido que les interese. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y, si aún no lo han hecho, de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hola de nuevo, mis queridos suscriptores. Como ya saben, en este canal nos encanta explorar historias de vida que nos inspiran, nos motivan y nos recuerdan la importancia de la resiliencia y el amor. Y hoy, como ya les adelanté, vamos a profundizar aún más en la vida de Neslihan Atagul, una mujer que, a pesar de los desafíos, ha demostrado una fortaleza admirable. En la primera parte de este vídeo, tocamos los aspectos más relevantes de su lucha contra el síndrome de intestino permeable y cómo esta experiencia transformó su vida. Ahora, quiero que profundicemos en algunos detalles clave, en las lecciones que podemos extraer de su historia y en la repercusión que tuvo en su carrera y en su relación con Kadir. *** El diagnóstico y el impacto emocional, más allá de los síntomas físicos. *** Como mencionamos, el diagnóstico de síndrome de intestino permeable llegó en un momento crítico. La fatiga, la pérdida de peso y los problemas digestivos eran solo la punta del iceberg. Detrás de esos síntomas físicos se escondía un torbellino emocional. Imaginen el miedo, la incertidumbre y la frustración que debe haber sentido Neslihan al enfrentarse a una enfermedad que afectaba directamente su bienestar y su capacidad de trabajar. Es importante recordar que el síndrome de intestino permeable a menudo no es diagnosticado fácilmente. Los síntomas pueden confundirse con otras afecciones, lo que puede generar aún más ansiedad y demora en el tratamiento adecuado.
En el caso de Neslihan, el diagnóstico fue un alivio, ya que finalmente pudo identificar la causa de su malestar. Sin embargo, también fue el comienzo de un camino largo y desafiante. El impacto emocional de cualquier enfermedad crónica es significativo. La sensación de no estar en control de tu propio cuerpo, la preocupación por el futuro, la necesidad de adaptarse a nuevas rutinas y limitaciones, todo esto puede generar estrés, ansiedad e incluso depresión. La valentía de Neslihan, en este sentido, fue doble. No solo tuvo que lidiar con los síntomas físicos, sino también con el impacto psicológico de su enfermedad. *** El apoyo incondicional de Kadir, un verdadero compañero de vida ***. La historia de Neslihan y Kadir es sin duda una historia de amor verdadero. La forma en que Kadir se mantuvo al lado de Neslihan, brindándole apoyo incondicional en cada paso del camino, es un ejemplo de lo que significa amar y comprometerse en las buenas y en las malas. Kadir no solo fue un apoyo emocional, sino que también se involucró activamente en el cuidado de Neslihan. Investigó sobre la enfermedad, aprendió sobre la dieta adecuada, la acompañó a las citas médicas y se convirtió en su principal defensor. Su dedicación es un testimonio del poder del amor y de la importancia de tener un compañero de vida que te respalde incondicionalmente. Es fácil decir que amas a alguien cuando todo va bien. Pero el verdadero amor se demuestra en los momentos de dificultad. Kadir, con su actitud, demostró que su amor por Neslihan era más fuerte que cualquier desafío. *** El tratamiento y la recuperación, un proceso integral ***. La recuperación de Neslihan no fue un proceso lineal ni sencillo. Implicó un cambio radical en su estilo de vida, incluyendo modificaciones en su dieta, la incorporación de suplementos y la búsqueda de terapias alternativas. La dieta fue fundamental. Neslihan tuvo que eliminar alimentos procesados, azúcares, gluten y otros alimentos que podían irritar su intestino. En su lugar, adoptó una dieta rica en alimentos antiinflamatorios, como frutas, verduras, pescado y grasas saludables. Este cambio requirió disciplina y constancia, pero fue esencial para su recuperación. Además de la dieta, Neslihan se sometió a terapias alternativas, como la acupuntura, la meditación y el yoga. Estas terapias le ayudaron a reducir el estrés, a mejorar su bienestar emocional y a fortalecer su sistema inmunológico. El proceso de recuperación también implicó descanso y la reducción del estrés. Neslihan tuvo que aprender a escuchar a su cuerpo, a priorizar su salud y a tomarse el tiempo necesario para recuperarse. Es importante destacar que el tratamiento del síndrome de intestino permeable es individualizado. Lo que funcionó para Neslihan puede no funcionar para todos. Es fundamental consultar a un médico y a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado. *** El regreso a la vida pública, un triunfo y un nuevo comienzo ***. El regreso de Neslihan a la televisión fue un momento muy esperado por sus seguidores. Su reaparición en la pantalla fue más que un regreso profesional, fue una declaración de victoria sobre la enfermedad. Después de meses de tratamiento y recuperación, Neslihan demostró que es posible superar cualquier adversidad. Su regreso fue un mensaje de esperanza para todos aquellos que luchan contra enfermedades crónicas, y para todos los que han experimentado momentos difíciles en la vida. Es importante recordar que la recuperación de una enfermedad no es el final del camino. Es un proceso continuo. Neslihan tuvo que seguir cuidándose, manteniendo una dieta saludable y controlando el estrés. El regreso de Neslihan también marcó un nuevo comienzo en su carrera. Su experiencia con la enfermedad le dio una nueva perspectiva sobre la vida y sobre su trabajo. Aprendió a valorar cada momento, a priorizar su salud y a disfrutar de las pequeñas cosas. *** Lecciones de la historia de Neslihan, un legado de esperanza ***. La historia de Neslihan Atagul nos enseña muchas lecciones valiosas. Algunas de ellas son: La importancia de la salud La salud es el tesoro más valioso que tenemos. Debemos cuidarla y priorizarla. La detección temprana es fundamental buscar ayuda médica ante cualquier síntoma o problema de salud. El apoyo familiar y el amor incondicional El amor y el apoyo de la familia y de los seres queridos son fundamentales para superar cualquier desafío. La resiliencia La capacidad de recuperarse de las adversidades es clave para afrontar cualquier desafío.
Asterisco 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 la actitud positiva asterisco asterisco la actitud con la que afrontamos la vida es crucial. El optimismo y la esperanza pueden ser el motor para superar cualquier obstáculo. Asterisco 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 el autocuidado asterisco asterisco debemos aprender a escuchar a nuestro cuerpo, a priorizar nuestra salud y a tomar el tiempo necesario para cuidarnos. Asterisco 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 la importancia de la información asterisco asterisco aprender sobre nuestra enfermedad, buscar información y estar informados nos ayuda a tomar decisiones correctas para nuestra salud. Asterisco 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 la aceptación asterisco asterisco aceptar la enfermedad y aprender a vivir con ella, es parte del proceso de sanación y recuperación. Asterisco 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 la gratitud asterisco asterisco ser agradecidos por lo que tenemos, por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestros amigos y por cada día. Asterisco asterisco el legado de Neslihan, un ejemplo a seguir asterisco asterisco. Neslihan Atagul no solo es una talentosa actriz, sino también una inspiración para muchos. Su historia es un ejemplo de valentía, resiliencia y amor incondicional. Nos demuestra que es posible superar cualquier desafío y que la vida, a pesar de las dificultades, siempre merece ser vivida. Su legado trasciende su carrera actoral. Su historia nos anima a cuidar nuestra salud, a buscar ayuda cuando la necesitamos y a rodearnos de personas que nos aman y nos apoyan. Asterisco asterisco la repercusión en su carrera y en su relación con Kadir, un vínculo fortalecido asterisco asterisco. La enfermedad de Neslihan, aunque fue un momento difícil, también fortaleció su relación con Kadir. La experiencia les unió aún más, demostrando que su amor era a prueba de todo. En el ámbito profesional, la experiencia de Neslihan le dio una nueva perspectiva. La enfermedad le hizo reevaluar sus prioridades y a valorar más cada momento. Aprendió a cuidar su salud y a no tomarse nada por sentado. Su regreso a la actuación fue un triunfo, no solo para ella, sino también para todos sus seguidores. Demostró que es posible superar cualquier adversidad y que la vida, a pesar de las dificultades, siempre merece ser vivida. Asterisco asterisco reflexiones finales, la importancia de la empatía y la solidaridad asterisco asterisco. La historia de Neslihan y Kadir nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la solidaridad. En un mundo cada vez más individualista, es fundamental recordar que todos podemos enfrentar desafíos y que necesitamos el apoyo de los demás. La empatía nos permite ponernos en el lugar del otro, comprender sus sentimientos y ofrecerle nuestro apoyo. La solidaridad nos impulsa a ayudar a quienes lo necesitan y a construir una sociedad más justa y compasiva. La historia de Neslihan es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando nos apoyamos mutuamente. Nos recuerda que juntos podemos superar cualquier obstáculo. Asterisco asterisco conclusión, un cierre con esperanza asterisco asterisco. La historia de Neslihan Atagul es una historia de esperanza, de amor y de resiliencia. Nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel. Su ejemplo nos inspira a cuidar nuestra salud, a buscar ayuda cuando la necesitamos y a rodearnos de personas que nos aman y nos apoyan incondicionalmente. Espero que esta historia les haya conmovido tanto como a mí. Me encanta compartir estas historias con ustedes y me emociona saber que están aquí, escuchando y aprendiendo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué les pareció esta historia, qué les inspiró, qué sintieron al escucharla. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a mejorar y a crear contenido que les interese. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y si aún no lo han hecho, de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.